Cuando hacemos sacrificios personales para el beneficio de los demás, como para el Señor, traemos gloria al Padre. En nuestro estudio de la vida de Cristo hemos llegado a la semana de la crucifixión. Entonces les he mostrado algunas veces, pero este es el calendario de la semana de la crucifixión. Ya estudiamos sábado 28 de marzo, 33 después de Cristo, la unción de Jesucristo en Betania. El domingo 29 de marzo del año 33 después de Cristo, la entrada triunfal. Y hoy llegamos al lunes 30 de marzo, la limpieza del templo. Ya estudiamos la limpieza, pero el mismo día Jesús dio un discurso que vamos a estudiar hoy. Esa misma mañana Jesús limpió el templo judío por segunda vez en su ministerio. La primera vez fue al comienzo de su ministerio público y después de 3 años el templo había vuelto a funcionar con normalidad, lamentablemente no para lo mejor. Al limpiar el templo, Jesús demostró que tenía autoridad sobre el templo, lo que implicaba que Él era Dios. Estudiamos brevemente el propósito del templo, cómo fue diseñado por Dios para ser un lugar central de adoración y también para que personas de todas las naciones aprendieran acerca del único Dios verdadero. Después de limpiar el templo, para que los gentiles pudieran aprender a adorar y orar adecuadamente, algunos griegos pidieron ver a Jesús. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en Juan, capítulo 12, y comenzando en versículo 20. Aquí leemos: había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se le dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Bueno, ¿cuál era el propósito del templo judío? Fue diseñado para ser una casa de oración para todas las naciones. Y inmediatamente después de limpiar el templo, algunos griegos quisieron ver a Jesús, con lo que se cumplió el propósito original del templo judío. El término griegos puede significar que eran literalmente griegos o que eran judíos helenísticos. La palabra en griego solamente significa helenístico. Puede significar literalmente un griego o puede significar un judío helenístico por cultura. Es más probable que fueran griegos. ¿Y quiénes eran estos griegos? Como subían al templo a adorar, estos griegos eran prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? Bueno, los prosélitos eran hombres y mujeres no judíos que se convertían al judaísmo. Entonces vemos a unos griegos, no son judíos por etnia, sino ellos son creyentes en judaísmo, en el Dios de la Biblia, y están cumpliendo o observando esa fiesta de la Pascua, entre los que subían a adorar en la fiesta. Como resultado de ser prosélitos, estos griegos participaban en las fiestas de peregrinación. Ya vimos que hay 3 fiestas de peregrinación en el año. Y estos fueron a Felipe. Ahora preguntamos, ¿por qué se acercaron los griegos a Felipe? Bueno, Edwin A. Blum dice: ¿por qué los griegos se acercaron a Felipe para hablarle de ver a Jesús? Quizás porque Felipe tenía un nombre griego, o tal vez tuvo contacto con griegos de la zona de la Decápolis. De verdad no sabemos por qué. Pero, ¿cómo respondió el Señor? Sí sabemos. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El rechazo de Jesús
por parte de los judíos, sumado a su aceptación por parte de los griegos, indicaba que su hora había llegado. La hora fue un tema muy importante para el apóstol Juan. Lo anotó cuidadosamente en la enseñanza de Jesús a lo largo de su ministerio público. Vemos en Juan 2:4, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Más después, Juan 7:30, procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Después, Juan 8:20, estas palabras las anunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Su hora, claramente con estas referencias, se refería a su muerte. Pero en su respuesta a Felipe y Andrés, Jesús dijo algo sorprendente. Jesús describió su muerte inminente como la hora en que sería glorificado. Y esta no es la manera natural de pensar del ser humano. Desde la perspectiva del Señor, el sacrificio personal en beneficio de los demás no es simplemente un medio para alcanzar la gloria, sino es un tipo de gloria. La Trinidad ve las cosas de forma diferente a nosotros. Consideramos la grandeza como privilegios. La Trinidad la ven como servicio. Nosotros consideramos la gloria como fama. Pero para Dios, para la Trinidad, la ven como un sacrificio con propósito para el beneficio eterno de los demás. Y al mismo tiempo, el servicio sacrificial conduce a la clase de gloria que nos resulta más fácil de entender. Y es la exaltación. El apóstol Pablo, solamente quiero que entiendan el punto, en breve. Si un soldado da su vida para otro soldado, no esperen hasta que reciba una medalla de honor para decir que era un hombre grande. En el momento mismo que da su vida, ellos dicen, ese es grandeza. Y aunque entendemos esto en el contexto de soldados, no entendemos esto en el contexto de la vida diaria. Nosotros pensamos en grandeza como la medalla, o como el privilegio, o el reconocimiento. Según Dios, la grandeza en sí mismo, la gloria en sí mismo es el sacrificio. Y resulta, además, en futura exaltación y gloria. El apóstol Pablo escribió a los filipenses en Filipenses 2:5-8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Anoche, mientras que estaba haciendo la traducción, algo muy curioso pasó, porque ya había puesto el título del estudio, que es la gloria de Dios. Ya había puesto este versículo como el ejemplo, la explicación del apóstol Pablo del concepto que Jesús está mencionando. Y estaba escuchando música cristiana, porque me gusta escuchar música cristiana en español mientras que haga la traducción, porque me ayuda a poner la mente en el estado español. Y salió una canción, La Gloria de Dios. Y la primera parte, más después se hizo muchas repeticiones y ya no aguanté la canción, pero en el comienzo, los primeros versos eran literalmente este versículo. Y era muy hermoso los primeros versos. Hermanos, lo que hizo Jesucristo es la mayor demostración de a la vez humildad, pero también
es en sí mismo la grandeza. El sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz. Su disposición de despojar a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús existía en forma de Dios, lo que significa que Él es 100% Dios, nada menos. Pero no intentó aferrarse a sus privilegios divinos. Lo que resulta difícil para nosotros, siempre queremos nosotros aferrarnos a nuestros derechos. Pero Él se despojó. Él se despojó a sí mismo, lo que significa que dejó de lado el uso independiente de sus atributos divinos. No usó su poder infinito para servirse a sí mismo. Continuó sustentando el universo, pero en su naturaleza humana sufrió hambre. Se hizo 100% humano sin dejar de ser 100% Dios. Y como hombre vivió una vida sin pecado, lo que lo hizo apto para morir en sustitución de los pecados de otros, de nosotros. Si ofreciera yo mi vida para salvarte de la pena de pecado, sería inútil. ¿Por qué? También soy pecador. Y mi pecado conlleva la paga del pecado, que es la muerte. Y solo entonces alguien sin pecado podría soportar el peso del pecado y la vergüenza de todos los demás. Jesús se humilló haciéndose obediente a la voluntad del Padre. Eso significaba que tenía que morir en la cruz por los pecados del mundo y lo hizo voluntariamente. En la cruz Jesús clamó: consumado es. Porque momentos después, cuando inclinara la cabeza, las escrituras se cumplirían, la obra que el Padre lo envió a hacer estaría completa y se proporcionaría la redención para la humanidad. ¿Cómo nos apropiamos de su muerte en la cruz para que el Padre aplique la sangre de su Hijo perfecto a nuestra cuenta? ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Cuando dejamos de confiar en todo lo que nunca podría salvarnos y ponemos nuestra fe solo en Jesucristo, Él nos da el regalo de la vida eterna. Él perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y nacemos de nuevo como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nada podrá separarnos de su amor. Según el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8. No podemos ser sacados de la mano de Jesús ni la mano del Padre, según Jesucristo en Juan capítulo 10. Y todo esto se debe a su asombrosa gracia. ¿Cuál es la gracia? Favor inmerecido. Jesús no murió por nosotros porque lo merezcamos. Precisamente porque no merecemos ir al cielo. Jesús tuvo que tomar nuestro lugar y morir en la cruz por nuestros pecados. Por consiguiente, la salvación se otorga únicamente por la gracia de Dios. ¿Cuál fue el resultado de la muerte y resurrección de Jesús? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El sacrificio de Jesús resultó en su exaltación. Y en última instancia, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión y exaltación glorifican a Dios Padre. Y aunque nosotros no podemos morir por los pecados de los demás, podemos elegir imitar a Cristo y así glorificar al Padre.
En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús señaló que la muerte precede a la vida en el mundo natural. ¿Y en qué sentido? El Señor no quiso decir que una semilla deja de tener vida biológica. ¿Ya? Él no estaba hablando como técnicamente. ¿Ya? Quiso decir que su potencial vital no se realiza sin caer en la tierra y ser enterrada, por así decirlo, y morir en el sentido de separarse de la planta de la que provino. Tan simple, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa clase de muerte produce fruto y podemos verlo en el mundo natural. De igual manera, la muerte de Jesús daría mucho fruto. Pero el Señor procedió a aplicar este principio también a otros. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Y vamos a primero hacer una aplicación para incrédulos y después una aplicación para creyentes. Para incrédulos, si te preocupas más por tu vida que por tu destino eterno, perderás la vida real. Muchos incrédulos se aferran tanto a sus ídolos e identidad que nunca llegan a creer en Cristo. Como resultado, nunca reciben la vida eterna a pesar de que Jesús ya les ofreció el don de la vida eterna mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Para algunos, su familia o su comunidad es su ídolo. Para otros, su identidad es el principal obstáculo para confiar en Cristo. Ven sus vidas a través de la perspectiva de su cultura o su sociedad. Y por lealtad a esa identidad que ellos perciben, a veces no están dispuestos de confiar en Jesucristo y recibir una nueva identidad en Él. Para muchos, la percepción de su identidad como personas justas o buenas también les impide confiar en Cristo. Admitir que no son buenos, que no son santos, ni justos, admitir que merecen la eternidad en el lago de fuego, equivaldría a perder la vida. Para algunos es decir, no, yo no puedo admitir que yo soy tan perdido como el peor hombre que yo veo en la calle, yo creo que es un inmundo. Es difícil admitir eso. Pero sin admitir eso, uno no puede llegar a confiar en Jesús. ¿Y por qué? Porque está confiando en su propia justicia. Y no podemos apropiar, es decir, recibir la atribución a la justicia de Jesús mientras que confiamos en nuestra propia justicia. Entonces, algunas personas, su identidad en sí, su concepción, su pensamiento de sí mismo, pensando que es una persona justa, le impide confiar en Jesús. Para ellos, de admitir que son injustos sería perder su vida, perder su identidad. Y a veces es difícil de decir, bueno, todo lo que yo pensaba de mí era equivocada. ¿Por qué? Porque yo pensaba que Dios me aceptaba a base de mis obras, mi justicia, mi pensamiento de que yo sea una buena persona. Pero no es la verdad. Si te aceptaba a esta base, entonces no sería necesario la muerte de Jesús en la cruz por tus pecados. Él murió porque no había ninguna otra manera de salvarnos. Y eso precisamente fue el problema de los fariseos. ¿Ya? Entonces, algunos tienen una roca de tropiezo y otros tienen otra roca de tropiezo. Pero en general es un concepto unido. El problema es que no quieren perder su pensamiento acerca de su persona en este mundo y dar la razón a Dios. En su mente son buenas personas que merecen las bendiciones de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros merecemos las bendiciones de Dios y ninguno somos buenos como Dios es bueno. Somos todos
pecadores. Como resultado, no confíen en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, también podemos aplicar este principio a los creyentes. Tom Constable hace esta aplicación. Él dice, quien vive egoístamente para sí mismo, ama su vida, pierde su vida en el sentido de que la desperdicia. Cuando los creyentes viven para sí mismos, desperdician sus vidas. Como creyentes en Jesucristo, no permanecemos en este mundo para nuestro propio beneficio, sino para el bien de los demás. Esta realidad es a la vez desafiante y liberadora. No permanecemos en este mundo para la autorrealización ni la felicidad personal. Si nosotros intentemos alcanzar la felicidad o el contentamiento mediante la autorrealización de ya ser lo que nosotros creemos que deberíamos ser en este mundo y según los estándares del mundo, nosotros siempre vamos a estar descontentos, frustrados y confundidos. Cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, desperdiciaremos nuestras vidas. Pero, algo interesante, cuando vivimos para Cristo y servimos a los demás, obtenemos la autorrealización porque cumplimos el verdadero propósito de nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de buscar la felicidad, y más bien estamos dispuestos simplemente de ver toda la hermosura de la persona de Jesucristo en su palabra y de vivir para Él y sacrificar para los demás, encontramos contentamiento y autorrealización. Pero, en el caso de que desperdiciaremos nuestras vidas viviendo para nosotros mismos, eso no significa que perdamos nuestra salvación, sino que perdemos la comunión con Dios, experimentamos confusión y frustración y finalmente perdemos las recompensas eternas. La palabra de Dios es muy clara acerca de qué podemos perder y qué no podemos perder como hijos de Dios. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Seguir a Jesús como discípulo y servirle son sinónimos. Ser discípulo requiere que agradar al Señor sea nuestro objetivo principal en la vida. En Marcos 8, 34 al 37 aprendemos que el discipulado requiere dejar de lado las propias preferencias, estar dispuesto a sufrir vergüenza o la muerte y dedicarse a imitar a Jesucristo. Y hermanos, dice aquí, si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Este es un gran estímulo si estás buscando servir al Señor. Jesús promete que el Padre honrará a creyentes que le sirven fielmente. Esta es una de las razones por las que creo que 1 de Pedro 1:7 habla de la alabanza, gloria y honra que los creyentes fieles recibirán en la revelación de Jesucristo. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Algunos maestros creen que son palabras un poco demasiado fuertes para ser una referencia de creyentes, ¿ya? Y el objeto directo no está
expresamente dicho en el pasaje. Es la razón que algunos maestros creen que está hablando de la alabanza, gloria y honor para el creyente. Otros creen que está hablando de Jesús. Yo creo que los dos son realidades, pero creo que el contexto claramente dirige hacia el creyente. Y de hecho en otros contextos las mismas 3 palabras, pero individualmente se atribuyen a creyentes en otros versículos. Entonces yo no veo ninguna razón que no puede ser referencia al creyente mismo en la revelación de Jesucristo. La perspectiva eterna valora la opinión del Padre y del Hijo por encima de todos los demás. ¿Y dónde encontramos esa opinión y estos principios? Acá. Cuidados, hermanos. Es muy fácil para uno mismo seguir su corazón y hacerlo en el nombre de Dios. En vez, pero no verdaderamente en el nombre de Dios. Encontramos los principios bíblicos y las cosas expresamente dichas por Dios aquí para saber la voluntad de Dios, para saber su opinión y para honrarlo en nuestras vidas. Y hermano, ese honor vale cada sacrificio que hagamos por Jesús esperando su regreso. Yo sé que algunos dirán, pero no nos motiva tanto solamente escuchar que el Padre nos honrará si servimos fielmente a Jesús. Y yo entiendo. Algunos no han adaptado todavía, no han recibido todavía lo que es la perspectiva eterna, pero les exhorto, les animo, reciban esa perspectiva porque es la única perspectiva que durará. En la eternidad todos vamos a tener esta perspectiva. Al momento que morimos, todos tendremos esa perspectiva. Entonces podemos vivir con esta perspectiva hoy. Podemos decir que valoramos más lo que dice Dios que por encima de lo que dicen todos los demás. Y esto puede ser lo que guía nuestras vidas. Y puede ser la anticipación también de nuestros corazones. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, yo lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Jesús eligió glorificar al Padre en lugar de pedirle que lo salvara del sufrimiento. Perdón. No está mal pedirle al Señor que te salve de una situación que te cause sufrimiento, a menos que estés plenamente convencido de que es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le pidió al Señor que le quitara la espina que él tuvo en la carne, el aguijón, de la carne, y él dice acerca de esto, la aguijón, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esto ahora es la respuesta del apóstol Pablo. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No estuvo mal que Pablo le pidiera al Señor que le quitara el sufrimiento. Fue completamente adecuado. Incluso, de hecho, el Señor no le dijo, no deberías orar así. Pero sí le dio una respuesta que no era la respuesta que buscaba el apóstol Pablo. El Señor quiso demostrar su poder a través de la debilidad del apóstol Pablo. Le dijo, aunque tú quieres que yo quite tu sufrimiento, en este momento yo quiero demostrar mi poder a través de esta situación de sufrimiento en tu vida. Porque yo quiero que sea obvio para ti que no puedes soportar esa prueba sin mí.
Y si es obvio para ti, también será obvio para los demás. Y dirán, aseguradamente vemos el poder de Dios en el apóstol Pablo. No porque él, puede enfrentar tan fácilmente todas las cosas, sino porque vemos que Dios lo está soportando a través de todas las cosas que está enfrentando. En su debilidad, Pablo confió en la gracia y el poder del Señor para que estos se manifestaran en su vida. ¿Y cómo respondió el Padre a Jesús cuando él oró y dijo, Padre, glorifica tu nombre? Yo lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. El Padre habló audiblemente 3 veces durante el ministerio público de Jesús. Habló en el bautismo del Señor por el profeta Juan, y esto fue el comienzo del ministerio de Jesús. Habló en la transfiguración, aproximadamente en la mitad del ministerio de Jesús, y habló al final del ministerio público de Jesús. ¿Y cómo respondió la multitud a la voz del Padre? ¡Qué wow! Ese es el Cristo. Por eso la multitud que estaba ahí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Los incrédulos inventan explicaciones naturales y sobrenaturales para la revelación divina, pero de cualquier manera la malinterpretan. Sin haber sido regenerados, los incrédulos no interpretan correctamente la revelación divina, incluso cuando se manifiesta claramente. El Padre no habló por causa de Jesús, sino por causa de sus oyentes, pero ellos no podían aceptar esa revelación divina. Y está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, la muerte de Jesús en la cruz, por la muerte de Jesús en la cruz, el mundo fue juzgado y Satanás fue derrotado estratégicamente. La cruz de Cristo es la base del juicio del mundo y al mismo tiempo derrotó irreversiblemente a las fuerzas de Satanás. Jesús consideró los 3 eventos futuros de la caída de Satanás como resultados de la cruz. A la mitad de la tribulación, Satanás será arrojado del cielo. Al final de la tribulación, Satanás será arrojado al abismo. Y al final del milenio, Satanás será arrojado al lago de fuego. Estos 3 acontecimientos todavía futuros son todavía inevitables debido a la cruz. Pero yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Después de su muerte en la cruz, Jesús atrae a personas sin distinción a través del mensaje del Evangelio. En el discurso del pan de vida, en el capítulo 6 de Juan, Jesús señaló que el Padre atrae a las personas mediante la palabra escrita y viva, que el Espíritu Santo nos hace comprensible. ¿Cómo respondió la multitud a la enseñanza de Jesús? Entonces la multitud le respondió, hemos oído que en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Bueno, aquí dice oído en la ley. ¿A qué se refiere la ley? En este contexto la ley se refiere a todo el Antiguo Testamento.
Ojo, porque depende del contexto a qué está haciendo referencia la persona, el hablante, ¿ya? Porque algunos dirían, y es la verdad que la ley son los primeros 5 libros de la Biblia. Es la verdad en general. Pero los judíos también podían mencionar la ley como toda la Biblia. ¿Y por qué? Está haciendo referencias en lugares proféticos, en los profetas mayores, que es fuera de la Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ¿qué dice en el Antiguo Testamento? Perdón. ¿Dónde dice en el Antiguo Testamento que Cristo permanece para siempre? Probablemente está hablando de Daniel 7, aunque también vemos lo mismo en algunos lugares en Isaías. Daniel 7, 13 y 14 dicen: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Con razón, los judíos no anticiparon la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Por supuesto, estos versículos se cumplirán después de la tribulación aún futura. Entonces Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. ¿Quién es la luz? Jesús. Él es la luz del mundo. Y su ministerio público solo duraría 2 días más. Su ministerio público, ¿ya? Al decirles a sus oyentes que caminaran mientras tuvieran la luz, simplemente quería que la aprovecharan mientras durara. Jesús dio a la nación de Israel una revelación divina sin precedentes. El Dios de Israel, encarnado, les enseñó la verdad en persona. Así que los instó a creer en Él. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Cómo llegamos a ser hijos de la luz? Por la fe, creer en la luz. Dice, creen en la luz para que sean hijos de la luz. Nos convertimos en hijos de la luz al creer en la luz Jesucristo. El apóstol Pablo se refirió a los creyentes de la misma manera. Él dijo: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Antes de la salvación éramos parte de la oscuridad. Pero a través de la fe en Cristo tenemos una identidad completamente nueva y somos luz en el Señor. Dice, anden como hijos de Dios. Como resultado debemos vivir a la luz de nuestra identidad en Cristo y procurar discernir lo que le agrada. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Así como el Señor estuvo dispuesto a dejar de lado su propia dirección para seguir la voluntad del Padre y sacrificarse por el bien de los demás, también estamos llamados a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Así es lo que escribió Pablo a los romanos en Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El apóstol Pablo apeló a los romanos basándose en las misericordias de Dios.
Porque hemos sido salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesús, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Estamos constantemente bombardeados por los valores y las perspectivas del mundo. Y si no tenemos cuidado, nos conformaremos a esas perspectivas. Es la razón que dice, y no se adapten a este mundo, o no sean conformados a este mundo. En cambio, podemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera, renovando nuestro pensamiento con su palabra, para que podamos probar la voluntad de Dios y ver que su voluntad es buena, aceptable y perfecta. Dios quiere que pongamos a prueba su voluntad. Verán, hermanos, que es lo mejor. Es absolutamente lo mejor. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Porque de pronto tú dices, bueno, es bueno en la teórica, pero ¿qué es la práctica? ¿Cómo puedo presentarme como un sacrificio vivo? ¿Qué implica eso en mi vida? Bueno, capítulo 12 de Romanos, todo tiene que ver con los dones espirituales que tenemos y cómo usamos estos dones para servir a los demás, creyentes. Y también nuestra actitud hacia el mundo, más abajito en el mismo pasaje. Unos versículos más adelante, el apóstol Pablo dijo esto: el amor sea sin hipocresía, o genuino, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, como una familia, con honra, dándose preferencia unos a otros. En una versión en inglés dice, compitiendo para ver quién puede dar más honor uno al otro. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es el eje de todo esto, sirviendo al Señor. El eje de todo lo que ves en este versículo gira alrededor del Señor. Estamos sirviendo al Señor, pero como no vemos al Señor y su voluntad es que podemos servir a los demás, entonces nosotros realmente servimos al Señor mediante sirviendo a los demás, amando a los demás. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Para los hombres en el estudio bíblico les di algunos verbos que tienen que ver con nuestra responsabilidad. Realmente, ¿cómo podemos cumplir lo que dice en Filipenses capítulo 2? De estar preocupados por los intereses de los demás por encima de los intereses de uno mismo. ¿Ya? Y no traje la lista de esos verbos. Pero esta lista comienza con un verbo. Vamos a ver cuáles hombres recuerdan. ¿Cuál es el verbo? Llegar. Es el primer verbo. ¿Ya? Yo he escuchado algunos escritores, no hablando de la vida espiritual, pero hablando de la vida en general, en que dicen que la mitad de la obra en general de la vida es llegar. ¿Ya? Porque si no llegas, entonces no puedes practicar el amor si nunca ves a tu hermano en Cristo cara a cara. Primero es llegar. ¿Ya? ¿Y cuál era el segundo? Saludar. Amén. ¿Ya? Porque no vas a poder hacer nada más para ayudar a tu hermano o hermana en Cristo si no saludas. ¿Ya? Si solamente estamos intentando escaparnos unos de los otros. Y se nota, no hay ningún versículo que dice, escápate de tus hermanos en Cristo. Dice, servir unos a los otros. ¿Ya? Amar unos a los otros. ¿Ya? Y algunos dirán, pero nadie ame a mí. ¿Ya? ¿Ya? Pero ¿a quién amas? ¿Ya? Entonces la pregunta no debería ser ¿quién está sirviendo a mí? ¿Quién está saludándome a mí? Sino ¿a quién estoy saludando? Y verá que rápidamente ya otros también te van a saludar. No siempre, tal vez serás la única o el único, pero realmente no. Sí, porque todos sí están aprendiendo y poco a poco están creciendo espiritualmente. Pero comience con llegar, después también saludar y después también ¿qué tienes que hacer? Preguntar.
Tienes que preguntar de su vida. Si no sabes por lo que está pasando, no puedes orar, no puedes invitar, no puedes ayudar, no puedes hacer ninguna de las otras cosas que son parte de esta vida espiritual en iglesia local sin preguntar, tener de verdad un interés, querer saber de la vida de los demás. Pero bueno, hermanos, estudiaremos esta lista otro día. Pero aquí ya vemos algunas cosas. Tenemos hospitalidad, invitar, ¿ya? Tenemos la oración, orar, ¿ya? Aunque para orar necesitamos otro verbo y era recordar. Después de preguntar, tú tienes que recordar, porque si no recuerdas por lo que están pasando, no vas a orar. Pero hermanos, por naturaleza no nos gusta la idea de hacer sacrificios. Después de todo, si no cuesta nada, no es realmente un sacrificio. Y piensa en eso por un momento, ¿ya? Servir a los demás sí requiere sacrificio. Cuando invertimos nuestro tiempo, y yo digo invierto porque no estás perdiendo el tiempo. Cuando tú amas a tu hermano o hermana en Jesucristo, cuando tú permites que el Señor obra a través de ti, no es una pérdida de tiempo. Es una inversión de tiempo. No es una pérdida de energía. Es una inversión de energía. Y no es una pérdida de recursos. Es una inversión en cosas de valor eterno. Priorizando el beneficio espiritual de los demás. No es necesariamente lo que ellos quieren. Es lo que sabemos que necesitan según la palabra de Dios. Yo sé que a veces esto es incómodo, pero hermanos, sabemos las verdaderas necesidades espirituales de los demás según su palabra. Y cuando hacemos esto para el Señor, al servirle a nuestro Salvador, glorificamos al Padre. Y resulta en nuestro propio honor, aunque en realidad no lo merezcamos. Aún incluso cuando fielmente servimos al Señor. Y al final, Él dice, bien, siervo fiel. Ha sido fiel en pocas cosas, pero que nos pondrá sobre muchas cosas. No lo merecemos, hermanos. Vimos el concepto de las recompensas y cómo es sin medida, es incomparable en comparación de lo poco que hemos hecho aquí en la tierra. Y que, hermanos, que oremos, Padre, glorifícate con nuestras vidas. Cuando hacemos sacrificios personales para el beneficio de los demás como para el Señor, traemos gloria al Padre.